Hola, bienvenidos a Con Voz y Voto 2023. Comenzamos esta nueva temporada mostrándoles uno de los días más importantes para el Congreso de la Nación, también uno de los más calurosos. Hoy el Congreso de la Nación recibe a todos los poderes del Estado, comenzando por el presidente de la Nación y todo su gabinete. Además también vendrán las y los gobernadores. El Palacio Legislativo hoy es el anfitrión y desde muy temprano se prepara así. Para recibir al presidente de la Nación se va a conformar aquí en minutos la Asamblea Legislativa en el recinto de la Cámara de Diputados porque es el más grande y aún así hubo que agregar asientos. Esta asamblea está conformada por miembros de ambas cámaras y quien la preside, la titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo vislumbra este año electoral a nivel parlamentario? Y se complica más, porque siempre hay tensiones que se originan, rispideces, pero bueno, hay muchos temas por resolver, entre ellos los de crédito UVA, que es un gran problema para la gente y espero que el presidente haga mención de ese problema también y no solo el tema judicial. ¿Cómo imagina el 1 de marzo de 2024? Bueno, con otro presidente, veremos cuál será y con esperanza, porque la verdad que lo que tiene la gente, la angustia, es la desesperanza que tenemos hoy actualmente todos los argentinos. ¿Qué necesita la provincia por parte del Congreso Nacional? Nosotros, la provincia necesita que se termine con la grieta, se haga, se encuentre el equilibrio fiscal. Eso ayudaría con la inflación muchísimo, a terminar con la inflación. ¿Y leyes? Mira, más que todo son políticas. Entender que el tema de la pobreza es un problema de todos y que tenemos que estar todos unidos en ese tema y encontrarle la vuelta al tema. ¿Cómo se imagina el 1 de marzo de 2024? El 1 de marzo del año que viene, y yo me imagino por lo pronto que yo no voy a estar acá. ¿Y a quién se imagina dando el discurso? Acá, qué difícil. Gracias. Guado, ¿qué esperás que se diga hoy en el discurso presidencial? Como siempre en los discursos se hace un balance y esperamos cuáles son las directivas generales del gobierno para este año. ¿Qué leyes deberían sancionarse a lo largo de este año? Hay muchas que siempre fortalecen las políticas industriales, siempre tienen que ver con ampliación de derechos. Estamos en un gobierno que ha tenido muchas iniciativas que tienen que ver con fomentar la industria nacional y sobre todo fortalecer las economías regionales. Gracias. Bueno, balance del año deportivo y turístico. De alguna manera nosotros decimos que cuando asumimos en el centro de la política deportiva pusimos a los clubes de barrio. Y bueno, y los campeones del mundo, los que nos dieron, esos 26 jugadores que nos dieron mayor alegría en mucho tiempo a los argentinos, todos empezaron en un club de barrio. Así que cuando dijimos que íbamos a poner a los clubes en el centro de nuestra política deportiva, creo que no nos equivocamos, que también se puso de alguna manera en valor el trabajo que hacen los clubes en todo a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y después en términos turísticos, bueno, creo que hemos cerrado una temporada maravillosa, récord, reconocido por oficialistas, por opositores, por los empresarios del sector, por los trabajadores. Hace 15 meses consecutivos que el turismo es el sector que más empleo genera. Así que un buen año, bueno, hoy con ganas, con la expectativa de escuchar un poco el balance de estos 3 años del presidente y por supuesto pensar en lo que viene, un año que va a ser muy difícil, un año en el cual hay muchos desafíos, electorales algunos, pero por supuesto de gestión hay que terminar de resolver cuestiones que son importantes. ¿Qué anuncios para tu cartera esperás? Creo que en materia turística lo más importante es el lanzamiento en los próximos meses del Previaje 4, un programa que la verdad que resultó virtuoso. Acá me dicen que sí, se ve que la gente lo usó. Ay, papi. Concretamente, ¿qué leyes
se necesitaría aprobar en Argentina en relación a género? Las leyes más importantes las tiene este país y somos un país de vanguardia, que obviamente que cada país que viene a Argentina quiere saber cómo lo hicimos, cómo fue nuestro proceso cultural para poder lograrlo. Yo creo que tenemos que hacer mucha fuerza en una temática importante que nos está atravesando hoy no solamente a las mujeres, sino también a las diversidades sexogenéricas, que tiene que ver con la violencia política que hemos estado sufriendo muchas mujeres que claramente participamos en la política, que claramente tenemos cosas para decir y que muchas veces lo que hacemos en estos momentos es hacernos a un lado o silenciarnos o no opinar más. Creo que tenemos una ley que habla de violencia política, hay que seguir buscando articulaciones y pensar qué vamos a hacer con esto. La última es la más difícil. ¿Cómo te imaginas el 1 de marzo de 2024? Incierto. ¿Qué expectativas para el discurso del presidente este año? Es el último año, ojalá que la agenda que traiga sea la de la gente, ¿no? La que nosotros estamos empujando, que es la de la ley de alquileres, la reforma de la salud mental y no la alejada de la realidad. Ya estamos, chicos. Al recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, la vicepresidenta de la República. Está comenzando la Asamblea Legislativa. Ya está Cristina Fernández de Kirchner, que será la anfitriona en minutos nada más del presidente de la Nación. De la apertura del 141º periodo de sesiones ordinarias del Honorable Congreso Nacional. Las tres, ¿viste? Un aplauso, la primera vez que somos todas mujeres. La primera vez que somos todas mujeres. Queda abierta la Asamblea Legislativa convocada a los fines previstos por el artículo 99, inciso 8 de la Constitución Nacional, e invito a la señora presidenta de la Cámara de Diputados a izar el pabellón nacional y a todos nosotros a mantenernos de pie para entonar las estrofas del himno nacional argentino. Lo que acaba de ocurrir es otro paso protocolar que está dictado por la Constitución Nacional. Se constituyeron las comisiones que están integradas por las y los legisladores, que son los encargados de recibir al presidente en las escalinatas del Palacio y acompañarlo hasta recinto. Pero además de lo protocolar, hoy hubo una foto inédita. 3 mujeres presidiendo la Asamblea. Este año el Congreso celebra 40 años de vida democrática ininterrumpida. Democracia ansiada y necesitada luego de la dictadura cívico-militar y genocida que asaltó al gobierno con un golpe de Estado y clausuró la vida legislativa. Si de poner en valor la democracia argentina se trata, el Senado y la Cámara de Diputados fueron escenarios centrales desde la primera hora. Hoy ha terminado la inmoralidad pública, anunciaba Alfonsín al asumir en 1983 ante la Asamblea Legislativa. La decencia más urgente eran los derechos humanos, por eso, 12 días después el Congreso derogó la ley de amnistía y dejó allanado el camino para llevar a juicio a las juntas militares por los crímenes de lesa humanidad. En los años siguientes, el Congreso acompañó el proceso de reconstrucción democrática, sancionando la ley de un banco de datos genéticos, beneficios a excombatientes de Malvinas, el derecho a sindicalizarse, la ley de divorcio y el boleto estudiantil. Las y los argentinos festejamos nuestro segundo título en el Mundial 86 y poco después el Congreso sancionó las leyes de punto final y obediencia debida. Un injusto resguardo a genocidas a cambio de que los Carapintada volvieran a los cuarteles. En los 90, el Congreso fue escenario de las transformaciones económicas neoliberales, ni salariazo ni revolución productiva, sino privatizaciones de empresas y de jubilaciones, flexibilización laboral, achicamiento del Estado, cierre de trenes y un inverosímil 1 a 1. Un peso valía lo mismo que $1. También del fortalecimiento regional con la creación del Mercosur y una valiosa reforma de nuestra Constitución, a pesar de algunos otros intereses ocultos. El
siglo XXI comenzaría agitado, producto de una crisis económica y política que puso en jaque la legitimidad de la democracia representativa y asumió momentáneamente las formas de una democracia directa. En pocos días cayó un presidente, 2, 3, 4, y fue la Asamblea Legislativa la que tuvo a su cargo la continuidad democrática y la designación de autoridades ante un poder ejecutivo vacío y un pueblo de paciencia colmada. Se sancionaron leyes duraderas como la de protección de datos personales, otras leyes efímeras como la intangibilidad de los depósitos bancarios y algunas tristemente famosas como la Ley Banelco. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Las políticas de memoria implementadas a partir de 2003 se tradujeron en el Congreso en la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. Por efecto del caso Bloomberg se votó una reforma del Código Penal endureciendo las penas para delitos con arma de fuego. Se legisló para crear y reestatizar empresas y jubilaciones. Se dio protección legal a las y los inmigrantes. También se sancionó la ESI, una ley integral contra la violencia de género, se aprobó el matrimonio igualitario, el derecho a la identidad de género y el voto a los 16 años. En el ciclo iniciado en 2015, el Poder Legislativo habilitó al Gobierno Nacional a vender bonos para pagar a acreedores. Sancionó la Ley de Transparencia Pública, creó la figura del arrepentido y un programa de reparación para personas jubiladas y pensionadas. Finalmente, en los últimos 3 años, el Congreso aprobó la obligación de que toda deuda del Estado Nacional con el FMI sea autorizada por las y los legisladores. Trabajó en y para la pandemia, sesionando a distancia en pos de la emergencia sanitaria. Votó un aporte solidario de las grandes fortunas para atender la emergencia social. Se creó la Ley de los 1000 días y se legalizó, finalmente, la interrupción voluntaria del embarazo. 40 años de democracia, sí, es un dato para celebrar y también para tomar nota de su vulnerabilidad. Nos declaramos territorio independiente hace 206 años. Nuestra Constitución republicana va a cumplir 170 años y, sin embargo, es la primera vez que pasan 40 años sin que un golpe de Estado interrumpa el funcionamiento de nuestra vida democrática. La democracia con sus múltiples interpretaciones, derechos humanos, libertad individual, igualdad real, meritocracia. Esa democracia no está libre de amenazas, por la fuerza o por discursos que buscan deslegitimarla. Democracia que se muestra débil e insatisfactoria también frente a los poderes fácticos, financieros y transnacionales. Democracia imperfecta, sí, pero democracia al fin. Cada 1 de marzo el Congreso se ve bastante alterado en su funcionamiento habitual y esto tiene que ver con el operativo de seguridad que implica que vengan aquí al Palacio Legislativo todos los referentes más importantes de la política nacional y por supuesto también provincial, porque además se ponen en marcha todos los protocolos que exige el reglamento. Pero si hablamos de reglamento, quiero decirles que esto no comienza el 1 de marzo, comenzó una semana atrás y también te lo vamos a mostrar. Para que el Congreso pueda recibir al presidente de la Nación, primero deben designarse las autoridades de ambas cámaras. En diputados, esto corresponde hacerlo en diciembre. Aquí, en el Senado, corresponde hacerlo a fines de febrero. Por eso, hoy, 23 de febrero, nos vamos a meter en la llamada sesión preparatoria. A cámara, yo le hago las preguntas, pero es mirando acá. Senador, ¿en qué consiste la sesión preparatoria? Conforme al artículo 1 de nuestro reglamento, la sesión preparatoria básicamente tiene 2 objetivos: elegir las autoridades del Parlamento y además de eso fijar las días y horas de reunión. Básicamente en eso consiste una sesión preparatoria, que es la que se va a llevar adelante el día de hoy. ¿Se van a ratificar las autoridades del año pasado? Eso es lo que se va a proponer en los bloques seguramente. Y esperamos tener un año parlamentario productivo.
porque va a ser un año de diálogo, es un año difícil, hacer un año electoral es un año difícil, pero yo creo que con diálogo podemos llegar a tratar los temas que el país necesita para que podamos resolver los problemas que tiene la gente, que es para los que nos eligieron, ¿verdad? ¿Ve posible ese diálogo? Sí, estoy hablando yo con todos para ver si podemos tener un temario común, ¿verdad? Y por supuesto avanzar en eso. Hay una visión muy crítica desde afuera respecto de lo que son los años electorales adentro de la Cámara Lo que del Senado. pasa es que no se olviden ustedes de que realmente ha sido un año complejo para el país, para el mundo, porque para que Estados Unidos tenga 10 puntos de inflación, y bueno, repercute en toda la economía mundial, y obviamente que de allí también las expresiones de los distintos bloques parlamentarios buscando resolver los problemas sociales, porque a nadie escapa que hoy la canasta básica está en 160.000 y el salario está atrasado. Eso es real, ¿verdad? Pero bueno, son las limitaciones que tenemos justamente por el endeudamiento que tiene el país, que prácticamente se lleva toda la balanza comercial a Argentina. Bueno, gracias. Y bienvenido. Comenzar esta sesión preparatoria, pero antes digamos que este año legislativo comenzó con una novedad importante, y es que un grupo de 5 senadoras y senadores, y es que un grupo de 5 senadoras y senadoras formaron un nuevo bloque llamado Unidad Federal. Sus integrantes son Vigo de la provincia de Córdoba, Guaider de la provincia de Entre Ríos, Espínola de Corrientes, Catalfamo de San Luis y también Snopek, que lo va a presidir, de la provincia de Jujuy. Bueno, la importancia de la sesión de hoy. Siempre es importante, ¿no? Sesionar siempre es importante, por supuesto. Además, hoy se van a ratificar las autoridades. Así que, bueno, acá estamos, como siempre, por comenzar esta sesión, que, bueno, es una sesión extraordinaria a minutos nada más de que empiecen las ordinarias, pero siempre que se pueda, es bueno sesionar. ¿Qué expectativas para este año legislativo? Nosotros queremos sesionar. Yo tengo, como te decía antes, un montón de proyectos en fila que lo que están buscando es que se aprueben para realmente cambiar la vida de la gente, para realmente mejorar la vida de la gente. Tiene la palabra el senador Mayans. Yo no tengo ninguna duda que todos los que estamos acá luchamos por el bien de la Argentina. Y lo que tenemos son ideas distintas a veces de cómo alcanzar. En algunos casos coincidimos, ¿verdad? Y en otros casos tenemos disidencia. Pero creo que más que nunca ese abrazo que tuvo Perón con Malviൻ y que dijo que este país lo arreglamos entre todos, no lo arregla nadie, es una realidad más que nunca hoy, porque la Argentina está pasando por un momento muy difícil y mucha gente que sufre realmente, y que estamos por celebrar 40 años de democracia, pero con problemas realmente importantes para el país. Así que bueno, ojalá que tengamos un diálogo entre todos, que hagamos un año parlamentario fructífero, que podamos conformar las comisiones y obviamente que cada uno presente en cada una de las comisiones las ideas que tiene como para poder aportar lo suyo al país. Bien, habiéndose cumplido con el objetivo del día de la fecha, se da por cerrada esta presente sesión. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. En la sesión preparatoria del Senado se ratificaron las mismas autoridades del año pasado, y también que los días de sesión en la Cámara Alta van a seguir siendo miércoles y jueves a las 2 de la tarde. En las pantallas ya se puede ver que el presidente de la Nación se encuentra adentro del Palacio Legislativo. En su recorrido por la alfombra roja va a pasar por el Salón de las Provincias y luego por el azul, donde le espera el libro de honor para que deje su firma y alguna dedicatoria. Este es el marco en el que la Argentina transita el 2023, justamente el año en que celebramos 40 años ininterrumpidos de vigencia de la democracia, el periodo más extenso de nuestra historia. 40 años que vemos 40. Argentina ha sostenido su institucionalidad. Eso, que era una utopía para mi generación, es un logro que a todos debe enorgullecer. Es un logro que a todos debe enorgullecer. Hemos soportado una sistemática acción de desinformación de las políticas que se llevaron adelante desde el Gobierno Nacional. Esa suerte de cerco informativo fue muy difícil de eludir, dado los niveles de concentración que existen en nuestro sistema de medios de comunicación.
Sé que somos más los que consideramos que desde el Estado hay mucho por hacer porque no hay otro modo para luchar contra las inequidades del mercado. 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 A nivel mundial vivimos una etapa que al mismo tiempo nos presenta una crisis energética y un proceso de transición. Ante este panorama existen coincidencias en que se abre para la Argentina una extraordinaria posibilidad. En los próximos años asistiremos a récords de producción de gas y petróleo. Muy probablemente cada año signifiquemos un nuevo récord. Cada año signifiquemos un nuevo récord. Quiero destacar solo una cosa. La construcción del gasoducto Néstor Kirchner se terminó haciendo con aportes del Tesoro y con los aportes derivados del aporte del solidario de las grandes fortunas. Eso es un mérito de este Congreso Nacional. No nos olvidemos de nuestros médicos y médicas, de nuestros enfermeros y enfermeras y de todo el personal que trabaja en el ámbito de la salud. Por eso, en poco tiempo más, elevaremos a consideración de este honorable Congreso un proyecto de ley para un sistema nacional de residencias que mejore las condiciones de trabajo y de formación de nuestros médicos y médicas. Han proliferado universidades en todas las provincias. Muchas universidades que albergan un alumnado que en un 90% son primera generación de universitarios en familias de trabajadores. Vengo a pedirle a este honorable Congreso que trate el proyecto de ley que crean las universidades de Pilar, de Ezeiza, del Delta, de Saladillo y de la Cuenca del Salado con sede en Camacho. Cuando asumí la presidencia, dije que gobernaría con todos los gobernadores y todas las gobernadoras de mi patria. Es nuestro objetivo estratégico la construcción de un verdadero federalismo. Todas las acciones de cada uno de los ministerios incorporaron claramente la dimensión federal en su diseño y ejecución. Tengo el orgullo de ser el presidente que más recorrió nuestro país. Ser el presidente que más recorrió nuestro país. Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de la Justicia de la Nación aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente. No puedo ser indiferente al ver las asimetrías que separan a esta maravillosa ciudad de los rincones de la patria, La intromisión de la justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible. Prometí al asumir la presidencia que pondría fin a los sótanos de la democracia. Lo hice. El personal de inteligencia del Estado ya no se vincula a los jueces. Por impulso del Gobierno Nacional no hay escuchas ni intromisiones en la privacidad de ningún ciudadano. El espionaje interno ya no existe. Todos y todas pueden pensar libremente sin temer el acoso del poder estatal. Esto es así mal que le pese a cualquiera. Esto es así mal que le pese a cualquiera. Esto es así mal que le pese a cualquiera. Esto es así mal que le pese a cualquiera. Esto es así mal que le pese a cualquiera. ¿Alguien cree realmente que tiene un futuro mejor si se imponen políticas de ajuste, reducción de derechos y una mayor concentración de los ingresos? Esto ya se intentó y conocemos los resultados. Hoy nos siguen proponiendo lo mismo con el agravante de que nos anuncian que lo harán más rápido y con más profundidad. Hace 40 años nuestra utopía fue la democracia. Yo les propongo que nuestra utopía hoy sea la igualdad. En el sur del mundo,
en el continente más desigual del mundo. Asumamos ese propósito. En un mundo donde 40 personas acumulan más riqueza que millones y millones de seres humanos, donde algunos nacen condenados al hambre y al padecimiento, donde otros tienen la suerte de nacer con su vida resuelta, el verdadero desafío, la verdadera revolución es la búsqueda de la igualdad. ¿De qué clase, de qué tenor es esa libertad donde algunos son menos iguales que otros, donde algunos no tienen para comer? Lo digo y lo repito, la libertad no son palabras, la libertad nace en la igualdad. Dicho ello, declaro inaugurado el 141 periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Muchas gracias a todos y todas. Habiéndose dado cumplimiento al objetivo de esta Asamblea Legislativa, doy por terminada la sesión. Muy buenas tardes a todos y a todas. Como cada 1 de marzo, el presidente acaba de dejar inaugurada el periodo de sesiones y de trabajo legislativo. En esta ocasión, en su discurso, Alberto anunció que va a mandar una ley de expansión en lo que tiene que ver con inversión educativa. Además, pidió al Congreso que avance en 3 leyes que están esperando: la de bienestar animal, la de ley de humedales y también la ley de envases. Finalmente, anunció que va a reglamentar una ley ya sancionada que tiene que ver con que las víctimas de violencia de género van a estar incluidas en el PMO, el Programa Médico Obligatorio. ¿Qué sensación te queda después de haber escuchado al presidente? Bueno, la verdad que fue un discurso que tuvo como 2 partes. Una primera parte en un tono anodino, tranquilísimo, adormecedor, donde hizo un balance de su gestión que evidentemente no le entusiasma ni a él defenderlo, daba o intentaba mostrar las cifras de una manera que le fueron beneficiosas, pero afuera está la realidad de una situación durante la gestión de su gobierno. Los pobres se hicieron más pobres y los ricos se hicieron más ricos. Hubo una enorme transferencia de ingresos de los sectores asalariados hacia los sectores más concentrados del capital. Y una segunda parte del discurso donde le dio un tinte claramente electoral, más allá de si él es candidato o no personalmente, es evidente que lo que armó fue un discurso electoral hacia las distintas alas del peronismo. Creo que eso fue lo que hizo que algunos se despertaran y lo empezaran a aplaudir. ¿Le sorprendió la presencia de 2 miembros de la Corte Suprema de Justicia? No, para nada, yo lo decía antes de entrar, ¿no? Teniendo 100 abogados defensores ahí sentados en las bancas, ¿por qué temer? La Constitución es muy clara. Vos tenés 2 remedios para hacer que la justicia funcione. Una es el Consejo de la Magistratura, lo dice la Constitución, y la otra es el juicio político. Ahora fíjense lo que ha hecho esta oposición en tándem, nado sincronizado, como varias veces me han escuchado decir, entre la oposición y la Corte Suprema. Hace más de 8 meses, 1 año te diré, la Corte paralizó el Consejo de la Magistratura. El año pasado, esto no lo va a decir Clarín en La Nación, pero el año pasado fue el año que menos veces sesionó en plenarios el Consejo de la Magistratura. ¿Cuál es el otro organismo para sanear o custodiar la buena eficacia de la justicia? El juicio político. ¿Y qué hace la oposición en el Congreso? Se levanta, se va, se niega a dar el debate para ver si esta Corte Suprema verdaderamente es una Corte Suprema independiente e imparcial. Esta Asamblea también celebró 40 años de democracia, ministro. Con más razón todavía, ¿no? En 40 años de una democracia que tanta sangre nos costó a todos los argentinos, me parece que nos tiene que llamar a la reflexión. Y lo decía el presidente con todas las letras al final, ¿no? La democracia sin la igualdad no nos sirve de nada. Por eso también, ¿no? Ver que la oposición se burlaba cuando un presidente habla bien de la democracia y la necesidad de alcanzar la igualdad para todo el pueblo argentino, se ve que no les gusta la igualdad a estos gorilas, opositores. ¿Qué sensaciones te quedan después de escuchar el discurso del presidente? Bueno, la primera, creo que la satisfacción para la sociedad argentina, que es el último mensaje del presidente antes de finalizar su mandato. Pasaron más de 3 años de gestión. Y creo que, ese final de embestir contra la Corte, embestir contra la justicia, tiene que ver con esa idea de complacer a los propios. Y así deambuló el país. Pidió terminar con el tremendismo y con ese discurso fatalista y creer en que la Argentina está de pie. 2 de cada 3 chicos en la Argentina son pobres, datos de UNICEF. Entonces me parece que vive en una realidad paralela. ¿Cuál sería la condición entonces para que baje la oposición a debatir? Bueno, algo que no se vislumbra, que es coherencia en el gobierno. ¿Cómo vislumbra este año parlamentario, siendo que además se ha dividido el bloque del Frente de Todos?
Las divisiones del Frente de Todos no significan ruptura. Uno puede tener diferentes bloques, pero seguir perteneciendo a la misma coalición política. Si uno analiza también la coalición política oposición, pasa exactamente lo mismo. Debe haber 4 o 5 bloques que fijan distintas posiciones políticas. Lo que sucede es que para nosotros en el justicialismo es la primera vez que tenemos una coalición de gobierno y esto por ahí se dificulta, pero no es un problema porque, repito, no significa una ruptura de una coalición política con la cual vamos a ir al proceso electoral que tenemos enfrente. ¿Le preocupa la situación parlamentaria o cree que no va a poder extenderse en el tiempo y se va a poder trabajar? Bueno, no lo sé, no debería extenderse, no debería haber sucedido, porque que tengamos una controversia respecto del proyecto de juicio político a la Corte Suprema no debería ser un motivo para que no podamos tratar una ley que tiene que ver con la agroindustria o leyes que tienen que ver con infinidad de cuestiones. Es absolutamente absurdo, porque en realidad ese es un pedido que se hace en los marcos constitucionales, en el marco de la existencia de una comisión de juicio político en la Cámara, y hay una serie de procedimientos que se tendrán que evaluar, en las que deben conformarse mayorías, y eso es el mecanismo en el que se decidirá si hay o no condiciones para avanzar en ese juicio político. Pero ¿por qué eso debe paralizar el funcionamiento del Congreso? Es inadmisible. Yo espero que todos reflexionemos, todos y todas, y que en el inicio del periodo legislativo que comienza efectivamente en el día de la fecha, podamos ponernos a trabajar con intensidad y le demos a la ciudadanía, al pueblo argentino, las leyes que hacen falta para mejorar sus condiciones de vida. ¿Usted ve que no están dadas las condiciones para dar quórum? Yo creo que no están dadas las condiciones para que gobierno y oposición generen acuerdos en el plano legislativo sobre leyes que sean estructurales. Puede haber por algunas leyes que puedan ser de consenso, pero que no son sustantivas a la hora de estos dos problemas que creo que son masivos, que son dos problemas que son atinentes a la mayoría de la población, ¿no? Inseguridad e inflación. Bueno, vamos a la pregunta sustantiva. ¿Cómo imagina el 1 de marzo de 2024? Yo espero que con un presidente o una presidenta de Juntos por el Cambio, eso lo va a decidir el pueblo argentino, y espero que el clima post-elecciones sea un clima de convivencia, de armonía, y donde el kirchnerismo, que es el que no permite este clima de convivencia, porque genera conflictos donde no los hay, ese clima esté aislado. ¿Cómo ve la reacción de la oposición? ¿Estamos ante una situación de crisis o esto es parte del juego en un año electoral? No, bueno, la reacción fue lógica. Estuvieron el 90% del discurso del presidente escuchando con mucha atención y respeto, aún sabiendo que podían tener diferencias en las miradas a la que ofrecía el presidente de la Nación. Hubo obviamente en el final un debate, un murmullo generalizado en el recinto que tiene que ver con las distintas miradas que tenemos sobre el funcionamiento del Poder Judicial en Argentina. La última, ¿cómo imagina o espera será el 1 de marzo de 2024? No sé, no estoy pensando en eso. Lo que sí espero, y voy a trabajar para eso, para que sea un compañero o una compañera del Frente de Todos quien pueda abrir la Asamblea para abrir el año parlamentario. Con la realización de esta asamblea, la número 141, queda entonces inaugurado nuestro periodo legislativo de sesiones ordinarias aquí en el Congreso de la Nación. Y también queda inaugurada una nueva temporada de nuestro programa, este año con más voz y voto que nunca. Chau, tengo que decir.